la mañana, 28 minutos. Pasamos la página como lo estamos viendo en televisión, pero seguimos en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial, en Rosario de Lerma. Estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial, en Rosario de la Frontera. En Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En General Güemes, en Radiovisión, la 94.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Embarcación, en FM Embarcación, la Radio Joven, en la 105.1 de su dial. En Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, allí ingresa y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer en la mañana, no viene escuchando la radio y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? TV Canal 2 Salta, Marcela Jesús, YouTube o Facebook, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada del programa, quiero saber qué pasa con Saeta, los colectivos, aumenta el boleto, ¿qué pasó? Lo puede ver a Claudio Mor solamente. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube Marcela Jesús, que apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista. Y si me dice, ay, voy a hacer entrevistas muy largas, yo quiero ver lo más importante del boleto de Mor de Saeta, lo puede ver en nuestro TikTok Marcela Jesús a partir de las 13 y escrita completa la entrevista en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Con nosotros Claudio Mor, titular de Saeta. Le damos los buenos días. Bienvenido, Claudia de Buena Fuente. Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? ¿Qué días, se puede decir, 48 horas de furia? 48 horas, sí, como de la malestar sí. En el gobierno provincial, en Saeta, por una medida que ha sido intempestiva, unilateral y que claramente, habiendo dicho esto, para nada se compartía. Y que puso en zozobra a los usuarios fundamentalmente, que es la preocupación del gobernador en términos de lo que se estaba viendo, de que la gente se quedaba sin transporte 10:30 de la noche, esto modificaba la vida de trabajadores, de estudiantes. Pero había muchas cosas que directamente no se podían hacer porque en forma inmediata, por ejemplo, el Ministerio de Educación cambió los horarios de estudio y eso perjudicaba la vida de los profesores, porque hay profesores que salen de un colegio y van a otro. Por ejemplo, perjudicaba la vida de los alumnos que terminan de trabajar y pueden ir a estudiar. O sea, nos perjudicaba todo. ¿Qué estamos en manos de los empresarios del transporte urbano de pasajeros? ¿Quién gobierna Salta? Claramente no, y terminantemente gobierna el señor gobernador, el doctor Gustavo Sáenz. Ajá. No estamos en manos de los empresarios y por eso la reunión de ayer, en donde se ha dialogado y obviamente se mantienen los buenos modos, pero se ha dejado establecido que la medida debía ser suspendida, de que debían volver a la actividad y que toda cuestión que tenga que ver con la operatividad económica va a ser tratada y va a ser resuelta. Yo te lo decía fuera de aire. Sí. Saeta no le está debiendo a los empresarios. ¿Cómo que no se hablaban de una deuda? No le está debiendo la operación de enero, no le está debiendo la operación de febrero, no le estamos debiendo meses. Ajá. Nosotros estábamos debiendo un porcentaje al día viernes que era aproximado al 25%
de la cancelación de abril y los anticipos de mayo. Así funciona. En junio vamos a cancelar... ¿Cómo funciona? Cuénteme bien. En junio, para que nos pongamos en situación, vamos a cancelar la operación de mayo y ya estamos dando anticipos, o vamos a dar anticipos, pagamos los sueldos por cuenta y orden de las empresas, anticipamos gasoil para que lo puedan comprar y cancelamos la operación verificada del mes anterior. ¿Cuánta plata le debían y cuánto le pagaron en estos días? ¿De dónde salió la plata, Claudio? El número rondaba los 5.500 millones y ayer el gerente general lo ha planteado muy claro en la reunión. Al día de ayer la deuda era de aproximadamente 3.000 millones. ¿Por qué? Porque el sistema de ingreso de fondos en Saeta es dinámico. Todos los días recibimos recaudación por carga de saldos y con mucha asiduidad recibimos transferencias de parte de la provincia que corresponden al subsidio provincial. Sí. No vamos a decir todos los días de provincia, pero sí de manera permanente, y esto tiene que ver con una relación y una lógica. Nos estamos en los tiempos de la abundancia, donde hay previsiones y donde hay caja. Entonces la provincia, a medida que recibe coparticipación y que tiene ingresos propios, aclarando que Saeta no es la única obligación de la provincia, tiene una multiplicidad de obligaciones y actividades entre todos los ministerios, salud, seguridad, educación y tantas cosas y obras que está encarando en nombre de Nación, porque no llegan también los recursos, y esto lo ha mencionado el señor gobernador. Bueno, en ese ingreso de recursos es que también Saeta está entre los compromisos y vamos recibiendo. Con esa plata... ¿Le estaban pagando el día, le estaban debiendo un poquito? ¿Y qué generó esa reacción? No se trabaja más, y además había el temor de que los domingos tampoco funcionen los colectivos. Sí, yo creo que la escalada en el discurso tampoco ha sido positiva. ¿Del discurso de quién? De las empresas. Porque acá pero si nosotros no escuchamos hablar a los empresarios, el que habló fue Juri, el gerente general, a él lo escuchamos hablar, no a los empresarios. Digamos que las notas han sido dirigidas a él respecto de cuál era la situación, supuesta situación de las empresas, entonces él ha salido a aclarar lo que le estaban comunicando a las empresas. Pero también aclaro, porque me lo han preguntado en senadores, en diputados, ¿por qué Saeta no hizo un comunicado? Claro. Porque no fue una determinación de Saeta. Sí salieron las notas y los comunicados a diferentes medios de prensa de parte de las empresas, y obviamente lo que hizo Saeta fue aclarar en todo caso en esta vicisitud cómo se iba a actuar con los horarios. Pero en paralelo actuábamos y trabajamos para que esto se resuelva. ¿Hubo aprietes? Que también se habla de eso, aprietes de parte de los empresarios. Yo no te diría que me he sentido apretado, pero vuelvo a decir, la decisión ha sido inaceptable, me parece que intempestiva. La población se sintió apretada. Bueno, pudiera ser, yo escuché ese comentario de gente, vi las redes, sí. Revisamos este tema y algunos legisladores lo han planteado. ¿Les preocupó la escalada de las redes? Me preocupa, si bien las redes son un termómetro de lo que pasa en la gente, me preocupa más la situación real de la gente. A veces las redes tienden en su masividad a tener intencionalidad, depende los canales por los que sale la comunicación, los estilos y cómo incentivan. No hay que descuidarlo, no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver a los medios que transmiten o que reflejan la realidad y cuál es la reacción de la gente en base a ese reflejo real de lo que está aconteciendo. Las redes hay que mirarla, pero vuelvo a decir, me preocupa más la realidad de la gente y eso sí estaba afectado. En las redes, por ejemplo, hablamos mucho de la falta de subsidio de transporte, del gobierno nacional, todas las cosas que se cortaron, pero todo le echan la culpa al gobernador. Sí, hay y eso influye políticamente también, porque la gente no entiende, no tenemos esto, no, el tema del gas. Hay menos potencia de gas, le echan la culpa al gobernador. Hay problemas con los colectivos, aumenta el boleto, le echan la culpa al gobernador. Eso está pasando y estamos en tiempo político, Claudio. Te digo dos cosas al respecto. Sí, me parece y está bueno que esto se aclare, hay que trabajar sobre ese tema, porque la gente en su realidad y en su día a día tiene sus problemas aquí en Salta y a veces disocia que estamos en un contexto donde se han reducido todos los recursos, esto que te decía recién. Sí. El gobernador tiene que salir a afrontar la reparación de rutas nacionales o el avance de la obra del puente del río Vaquero. Hasta el incentivo docente, que los docentes nunca se conocieron, el incentivo que se lo está pagando el gobernador, lo paga la provincia. Y esto es porque Nación no cumple con sus obligaciones. Como ha dejado de cumplir
y voy a decirlo así, ha dejado de cumplir con su obligación de aportar el subsidio al transporte para el interior del país. ¿Cuánto le bajaron a Saeta? El 100% del subsidio nacional lo hemos perdido. ¿Qué cantidad de plata? Que representaba un 15% de la operación. Hoy en plata serían más de 3.000 millones por mes. Por mes, más de 3.000 millones. ¿Y por qué digo que no están cumpliendo con su obligación? Porque el Fondo Compensador del Transporte sigue existiendo. El impuesto a los combustibles, que dicho sea de paso, no sé si yo lo he comunicado, acaba de aumentar nuevamente. Sí. El Infinia Diesel para ruta, para todo lo demás, el Infinia Diesel nada. ha superado los 2.500 pesos. Entonces, seguimos aportando al Fondo Compensador del Transporte, que alegremente el Gobierno Nacional lo deja concentrado en el AMBA. Les da 96, 95 mil millones por mes y abandona el interior. Entonces nos ponen esas crisis. Además, sumadas a algunas situaciones que de carácter local estamos resolviendo. Ayer, por ejemplo, nosotros escuchamos el Consejo Deliberante y los concejales libertarios decían de todo, nunca aceptan nada, y vamos a hablar también de la Cámara de Diputados, pero antes, Franco, le vamos a contar a la audiencia que está con nosotros en nuestros estudios Claudio Mor, él es el presidente de Saeta. Los que quieran comunicarse, mandar, tengo una cantidad de preguntas, lo voy a secuestrar hasta el lunes, creo a usted. ¿A qué teléfono se tienen que comunicar? Así es, recordad que podés comunicarte con nosotros por vía WhatsApp al 3875-012350 o al 3874-858-977. Me preguntan, ¿cómo se solucionó tan rápido todo? ¿Qué pasó? Porque hubo una orden inapelable del señor gobernador de que esto debía ser resuelto. Y nosotros hablamos con las empresas, teníamos comunicación. ¿No se durmió el gobernador 48 horas? Nada. Mucho para nada. Lo que estaba pasando, no, que el era grave. Estuvo al pendiente, pero además estuvieron actuando diferentes ministros y funcionarios, además de la gente Saeta, para que esto se resolviera. Se postergó una reunión, ayer nos pudimos reunir y esto terminó. ¿Con quién? Ayer fue la reunión entre el directorio de Saeta, el cual encabezo yo, conjuntamente con los representantes de los 8 corredores. ¿Y no se tendrían que haber reunido antes? Apenas los muchachos dijeron, le vamos a cortar, vamos a bajar Hubo una reunión, horario. como te comentaba al comienzo, una reunión el día jueves, ellos estaban anticipando la problemática que ellos aducían, pero la medida fue intempestiva. Ellos esperaban los recursos de manera inmediata y, como ya he contado, los recursos van cayendo por goteo y no son inmediatos. Y vamos a ser claros, en este país, como pasa en cualquier empresa, en cualquier comercio, en un hogar o en el transporte, los recursos tampoco son mágicos. Hoy estamos en una difícil situación económica y a nosotros nos afecta el transporte. Y si bien, mira este dato, nosotros hemos tenido la suspensión en 3 días del sistema nocturno. Sí. Pero cuando uno mira la gran vidriera del país del transporte, que es el AMBA, que recibe estos subsidios que yo te digo que siguen existiendo, ellos tienen suspensiones del 30% de los servicios en todos sus servicios, en los diurnos. Y suspensiones, te puedo contar y después te paso información, de muchas provincias del país que están cortando sus servicios a las 10 de la noche y retornando a las 6 de la mañana. Por lo tanto, nosotros esto ya lo avisorábamos, lo preveíamos, sabíamos que esto iba a llegar y que hay una crisis económica que nos está alcanzando. En el medio hacemos todo lo que tenemos que hacer para que no afecte al usuario. Hemos tenido este pequeño impacto, pero lo hemos podido resolver. La gente cree que fue una especie de ensayo, que se tiró esto para ver cómo reaccionaba la gente. Esto es uno de los mensajes que tengo, y como la gente se levantó con todo. En todo caso, no, porque les voy a decir con total claridad a la gente. La prueba y error. Con total claridad a la gente, no nos cambia nada, no nos mueve la aguja en términos económicos el nocturno. La recaudación. ¿Cómo es eso? La recaudación versus el costo que tiene el sistema nocturno no arroja un valor que te diga que sea significativamente que ponga en riesgo el sistema de transporte. No pone en riesgo. No pone en riesgo, el nocturno no pone. En todo caso, en el marco de las medidas que decidieron tomar unilateralmente, era el horario en donde menos viajes eran afectados. Sí. Porque pero la medida hubiera sido a la mañana, era una pero crisis. Ustedes, que este otro punto, porque la gente también, tengo unos mensajes que decían hay que bajar la gratuidad y todo lo demás, ustedes no le pagan por pasajero, le pagan por kilómetros recorridos
así el colectivo vaya solo o vayamos colgando de la puerta. Dos cosas al ¿Cuál es la respecto. diferencia? Dos cosas al Y respecto. ayer me llamó la atención la vocera que dijo, esto también fue por culpa de las gratuidades. No me acuerdo cuál fue la palabra que dijo, desacertada o no sé qué, del gobierno anterior, como tirándole a Urtubey el tema, porque el gobierno anterior era el de Urtubey. Tres temas me dejas ahí pendiente Sí, para responder. por eso le digo que siempre hasta el lunes. Cuando este televidente te dice que esto ha sido un ensayo de Saeta, vuelvo a repetir lo que yo te comentaba recién. Los ensayos los estamos viendo por televisión de lo que está pasando en el resto del país y en el AMBA. Ahí están los ensayos, las enormes reducciones de servicio que tienen porque no les alcanzan los recursos. Lo siguiente es, tenemos esto que te acabo de comentar, en los últimos 50 días nos ha subido un 60% el combustible, un 60% el combustible. No me hablen de inflación, porque ahí está, obviamente, una incidencia de inflación, rentabilidad de YPF, impuestos que se han aumentado a los combustibles y también el caso de la guerra en Medio Oriente. Pero el combustible ha tenido un salto del 60%. El diputado Sergio López, el diputado de la Libertad Avanza, decía y comparaba el gasto del uso del transporte del colectivo y de los camiones y decía que Saeta le paga por kilómetros recorridos prácticamente el doble de lo que cobran el transporte de camiones. ¿Le están pagando de más ustedes a las empresas? Te voy terminando la idea y vuelvo a esto. ¿No? Si tenés un montón de preguntas. Sí. Termino. Nosotros, ustedes saben, cuando hemos hablado recién de las gratuidades, porque no quiero que estas cosas queden en el aire. Sí, hemos recibido de la gestión anterior un volumen descontrolado. Más del 50% de la gente viajaba gratis en el transporte. Lo hemos charlado oportunamente. Sí. Y vos sabés que hemos ido tomando medidas. Y hay cuestiones que ahora, se tienen que seguir ajustando. ¿En qué afecta si le pagan por kilómetros recorridos? Porque capaz que pueden ir todo gratis. ¿En qué afecta? ¿En qué afecta? ¿En qué afecta? Que a mayor gente que sube al colectivo y no paga, hay que poner más servicio. Eso es más costo. Digo, yo prendo las luces acá en el estudio. ¿Sí? Y en vez de haber 10 personas trabajando, decimos, no, si ya la estructura está puesta. Pero si le están pagando por colectivos que van solo. Porque hay colectivos que van solo a ciertas horas. Vamos a ser cuidadosos con esto. Hay momentos donde el colectivo carga pasajeros. Sí, es la hora pico, en los barrios. Y descarga, para dar una referencia, en el centro. Y vienen abarrotados los colectivos. Y tienen que regresar. Claramente la gente no está volviendo al centro a primera hora. Vuelven ciertamente más relajados, vuelven vacíos, porque tienen que seguir su recorrido para volver a hacer la carga de pasajeros. Eso es lo que vos podés ver de colectivos vacíos. Nosotros permanentemente durante el día vamos regulando el volumen de flota a la demanda. Como así también hay momentos donde vos vas a ver que de los barrios o de los municipios hacia la ciudad vienen vacíos los colectivos. ¿Pero por qué? Porque están terminando vuelta para cargar gente en los lugares, en los epicentros de concentración, para llevarlos ya a sus destinos. Ese es el sentido. Entonces, tenemos que revisar las gratuidades. Pero ya están revisando. ¿Qué no vayas a creer. Yo te digo, y lo hemos charlado la vez pasada y lo sigo planteando y se lo planteo a los diputados. El alumno que vive frente a la escuela, a 100 metros... Eso no lo han revisado. Que decíamos que caminábamos. Hicimos un título de eso. Y digo, y el siguiente, pensemos, el alumno de institución privada que tiene un buen pasar, que puede vacacionar, que tiene una situación económica, ¿es necesario que le demos el pase libre estudiantil? Pero ese va en el auto con el papá y cuando es más grande va en el auto propio, ese no es el colectivo. Pero si usan el colectivo para las actividades extracurriculares, si tienen el pase libre. ¿Y cuándo van a ver eso? Porque esto lo hemos charlado hace ¿cuánto? ¿Un año, Claudio? No, lo hemos charlado hace 3 meses, 4 meses, sí. El tiempo pasa, pero no tan rápido. Y agradezco que así sea. Es un tema que no lo determina ni el Ejecutivo Provincial ni Saeta, porque la determinación o la instalación del pase libre es una decisión del Legislativo, por lo tanto ahí tienen que tomarse las medidas. Pero bueno, vuelvo al foco. Tenemos que seguir revisando el tema de gratuidades porque hay mucho uso inadecuado o excesos. ¿Qué me dice? Tenemos el tema del combustible. No ¿Qué me dijo de lo que dijo Sergio López? Inclusive ayer también Laura Jorge Sarabia, la concejal, dijo que el combustible aumentó un 130%, pero el colectivo un 1200%. Yo le diría a la concejal que revise, que se corran de la ideología y que hablen con fundamentos. Digo, que además miren lo que está pasando en términos de incrementos del transporte en el AMBA, que es el lugar donde ellos como gobierno regulan y dejan los subsidios,
y que vean cuánto ha aumentado, y van a ver que porcentualmente han aumentado lo mismo que nosotros. De hecho, ellos están aumentando todos los meses, porque no van a audiencia pública, tienen por resoluciones de la Secretaría de Transporte una forma de incrementar que es inflación más 2 puntos. O sea que solo en estos 4 meses han aumentado más del 30% el valor del boleto en el AMBA. Nosotros en el último año hemos podido aumentar un 29%. ¿Van a aumentar los colectivos de nuevo? No está en consideración. No, por supuesto. Está en consideración. La gente cree que todo esto es para aumentar el boleto. La audiencia pública para mí sirve para catarsis solamente. Yo voy, lloro un poco y después me aumentan igual. En el caso particular de Saeta, y porque yo concurro y desde que inicié la gestión voy a las audiencias públicas y expongo, sirve para mostrar cuál es la realidad. Igual cada vez va menos gente porque es como que no es vinculante. Entonces... No es vinculante, pero sí tiene difusión, y eso es lo importante, y a nosotros, como te digo, nos sirve para mostrar el contexto país, la realidad provincial y los costos. Porque alguien te dice, bueno, pero al final el transporte subió más que la inflación. Señores, lo primero que debo decir es que la inflación o el índice de precios al consumidor es un ponderado de actividades. Algunas actividades que sabemos que desde Nación no han cambiado el método de cálculo, por lo tanto no están transparentadas. ¿Por qué le pagan más, y si es que es así como dijo Sergio López, por qué le pagan más a las empresas de transporte por kilómetro recorrido que se lo Ha sido buena la pregunta de Sergio López, no lo conocía, él ha preguntado por qué la diferencia, porque son dos sistemas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas salariales diferentes, volúmenes de personales. Pero totalmente cobran bien diferentes. los camioneros, muy bien. Sí, y los choferes cobran lo que deben cobrar, de acuerdo, y en Salta, porque no en todas las provincias cobran lo que cobran en Salta, de acuerdo a lo que son los Pero es verdad sanitarios. lo que él dice entonces, la diferencia por de supuesto, kilómetros porque recorridos. no puedo comparar un sistema de transporte público de pasajeros con un sistema de carga. Son costos absolutamente diferentes. Por supuesto que un camión tiene cargas mucho más altas, mucho más pesadas. Nosotros tenemos otra dinámica en términos de recorrido, de operación, no sé, se me ocurre pensar, hasta las aceleradas y las frenadas, el uso es urbano, el consumo del combustible es diferente. Sí. Además tenemos, y esto está establecido, no es de Saeta, la media en sistemas de transporte, porque funciona de lunes a lunes y en algunos casos líneas 24 horas, tenemos una media de 3,5 empleados por colectivo. Vos tenés que pensar que tenés de 2,5 a 3 turnos de conductores por colectivo para cubrir todo el día, más los feriados o fines de semana. Entonces, la verdad que comparar peras con manzanas es desvirtuar una discusión. Quieren que hablemos de los costos y de lo que pagamos de kilómetro, y esto te lo digo con absoluta seguridad. Pagamos un valor kilómetro en Salta con mucha eficiencia y mucho más barato de lo que se paga en el AMBA, mucho más barato de lo que se paga en Córdoba, mucho más barato de lo que se paga en el litoral y más barato de lo que se paga en Mendoza, sin ninguna duda, aun cuando tenemos un sistema que no es solamente urbano, es metropolitano. Ahora, usted sabe que cuando Juan Carlos Romero hizo el sistema era muy bueno y se habló en un momento de que los colectivos iban a ir por las avenidas y después iban a haber pequeños los rondines, que eran los colectivos. ¿Qué pasó con todo eso? Porque yo le tengo que decir a los oyentes y televidentes, cuando hay que reconocer algo hay que reconocerlo. Yo vivía en Santana, tomaba el 14 para ir a la universidad, o para ir a todos lados, y después tenía que tomar el 10, era 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta en colectivos que estaban en mal estado, que tardaban un montón, que me acuerdo que cuando volví de trabajar del Eco del Norte estaba a las 12 de la noche en la Coca-Cola parada esperando el colectivo, pasaban 6 colectivos y yo seguía parada. El sistema mejoró, pero ¿qué pasó con todo eso que prometió Juan Carlos Romero? ¿No se pudo hacer? No, hay muchas cosas que se han hecho, hay muchas cosas que nosotros hemos mejorado, hay situaciones que son ideales, hay situaciones que son posibles, y de hecho, el ejemplo claro es que hace muy poquito tiempo hemos tomado la determinación de instalar el recorrido que une el Valle Lerma, que parte de Santa Teresita en Cerrillos, que no entra a la ciudad de Salta y que va a la zona norte, el que va por la autopista del oeste. Es un recorrido que a la gente le ha dado eficiencia. Hemos instalado el recorrido del 3E,
que sale de la zona sudeste, sale por el portezuelo, vuelve por el acceso norte, va a las universidades y a la ciudad judicial. O sea, hay muchas líneas que son troncales, transversales, hay algunos rondines y obviamente la necesidad de las líneas que sigan conectando las ciudades y los municipios entre sí, como el recorrido que tenemos entre Quijano y Rosario de Lerma, entre Rosario de Lerma y el Carril. ¿Por qué sacaron eso de que del pase de un corredor a otro que se empieza a pagar la mitad? El transbordo. Sí, ¿qué pasó? Bien, nosotros obviamente teníamos un plan de acción de algunas situaciones que deben ajustarse, teníamos la tarifa muy retrasada, recordemos que el último aumento había sido pedido en el mes de abril del 2025 y ya estábamos caminando los primeros días de febrero, o sea, ya habían pasado 10 meses. Sí. Pedimos la readecuación. Cuando pedimos la readecuación en febrero, ahí comienza la espiral ascendente del valor del combustible. Una vez iniciado el proceso de audiencia pública, de pedido de readecuación de tarifa en la AMT, no se puede modificar el expediente. Si se modifica, lo pospone y es iniciar de nuevo. Entonces se avanzó esa medida y se tomó la determinación de reducir el beneficio de transbordo del 100% al 50%. Vuelvo a decirlo. El sistema de transbordo lo puso esta gestión. Sí. Allá por comienzos del 2024, porque la gestión. condición económica en ese momento lo permitía. Hoy la condición económica del país es absolutamente diferente, mucho más difícil, y lo que hicimos fue reducir el beneficio del 100% de descuento al 50%. Sí. Sigue habiendo un beneficio. Sí. Y también en ese momento decidimos no tocar la tarifa plana. ¿Qué es la tarifa plana? Es tener un mismo boleto urbano que metropolitano. Es decir, que la gente de eso de Tijuana... se quejaban algunos también, decían, ¿por qué nosotros tenemos que pagar lo mismo en capital que lo que viene Voy a aclarar este tema. Pagan lo mismo? Vos entendés que cuando nos hicimos Le cargo... digo a los operadores que me digan si me puede extender un poquitito más de cómo está el programa que viene, me van diciendo porque, bueno, tengo millones... Perdón, porque yo me voy estirando en No, la charla. está correcto. Bueno, yo lo que quiero contarle a la gente es que cuando nos hicimos cargo del servicio de Coronel Moldes, el boleto urbano salía 110 pesos y el boleto Moldes 530. Ajá. Si hubiéramos mantenido esa relación, hoy 1450, el boleto a Moldes estaría arriba de los 7000 Claro, para venir posible. y 7000 para... Prohibitivo. Y eso extrapolarlo a distancias con Chicuana, el Carril, la Caldera. Entonces, se mantuvo la tarifa plana y se le dio el transbordo a los recorridos más cortos en la ciudad. Sí. Hay beneficios para ambos sectores. Es como también debo aclarar, solidario con los que viven el que más paga el lejos. boleto urbano no está subsidiando al que hace recorridos más largos y no está subsidiando el que tiene pase libre. El boleto real sin subsidios de la provincia debería estar arriba de los 4.000 pesos. Esto no significa que haya intención ni de subirlo ni de llevarlo a ese valor. Pero debo decir que todo el que usa transporte público de pasajeros está subsidiado en un 100% o en un alto porcentaje, así sea que tiene viaje más largo o más corto. Los colectivos los compraba la provincia, ¿los sigue comprando la provincia? No. Porque a mí me encantaría, ¿no? Yo pongo una empresa de colectivo, la provincia me compra los colectivos, me pagan el viaje. Desde el inicio de nuestra gestión ya no se han comprado más colectivos, de hecho terminamos de desafectar por su antigüedad los 100 colectivos taxa. ¿Cuándo fue el inicio de la gestión? Nosotros ¿A qué se iniciamos refiere? fines del 2019, Ajá. con la llegada de Gustavo Sanz al gobierno. Desde ese momento no se incorporaron más colectivos adquiridos por la provincia, pero sí vos ves una renovación de flota porque los contratos que tenemos con los operadores está establecido la obligatoriedad de reemplazar un 10% de la flota anualmente, o sea, de modernizar la flota. Eso debo ser sincero también, así como planteo algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, debo admitir que los operadores han hecho un recambio superior a ese 10%, en algunos casos llegando al 17-18% anual de cambio de flota. Y esto Sí. es fácilmente verificable. Y acá voy a dar dos datos. Primero, que los podés ver a los coches y a las chapas patentes que tiene cada coche. Hoy hay un montón de unidades. Lo siguiente es que cuando nos hicimos cargo de la gestión, encontramos el contrato vinculante con las empresas vencido en 2 años. Nos agarró la pandemia, trabajamos en un nuevo pliego licitatorio y en ese caso también no existía el contrato para el área metropolitana, para el Valle de Lerma. O sea, teníamos contrato vencido Sí, en la capital. ampliaron.
Lo que hicimos fue una sola licitación por todo el conjunto. Que después de ampliar todo esto, la gente de la Caldera, por ejemplo, se queja de que no entra el colectivo, de que tiene que caminar como 6 cuadras. Hay que pasar. Creo que en Vaquero también pasa lo mismo. Bueno, hay situaciones de accesibilidad que nos permiten. No. Pero acá, ¿qué quiero decir? Cuando licitamos el área metropolitana como un todo, cambió una situación sustancial. Antes los colectivos que iban al valle eran los colectivos más usados, los más viejos. Mire, se me acabó el programa porque viene el otro, pero lo voy a tener que invitar de nuevo. La última, sugirieron que usted renuncie. Desde el primer día de mi gestión, el gobernador, como los ministros saben que mi renuncia está a disposición y esa es una decisión que tomará el gobernador. Ayer me lo han preguntado y yo soy muy claro. Yo no he llegado para estar atornillado a un asiento. Estoy para hacer gestión. ¿Pidieron la renuncia desde adentro o fue los medios, la gente de afuera? No, nadie me pidió y de hecho, no en esta ocasión particular, esto no lo he hablado. En otras ocasiones, por situaciones, yo he ratificado siempre que mi renuncia está a disposición, como la de cualquier funcionario. Yo esto lo digo con total claridad. No estoy abulonado a un asiento. Estoy para gestionar y para dar la cara, que es mi rol, y para solucionar los problemas que se plantean. Usted como Saeta es el gobierno de la provincia, Saeta es el gobernador Gustavo Sáenz. ¿No sintieron falta de apoyo de los legisladores? Porque yo sigo mucho el tema legislativo y Racé fue el único que habló en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el de la falta de combustible. Sí tuvieron más apoyo en la sesión del Consejo Deliberante de ayer. ¿No sintieron falta de apoyo político a lo que estaba pasando? No, en ningún caso. Saeta es una sociedad anónima cuyo paquete accionario corresponde a la provincia y a la municipalidad de Salta. Funciona como una empresa privada, se regula, pero dependemos de los subsidios provinciales. Y desde lo político hemos tenido el apoyo de las autoridades de Dambur. El gobernador ha estado al tanto y ha dado las instrucciones correspondientes. Así nos han acompañado también los funcionarios. Y planteado el tema, el día lunes estuve en la Cámara de Diputados para el día martes. Y estuvo con senadores también. Y estuve con senadores ayer miércoles. Ahora sí la última, porque y ya ellos me echan. nos han hecho las preguntas necesarias y nos han aclarado y nos han dado su apoyo, claro. La última, porque ya me echan. ¿Van a reestructurar más el sistema? ¿Creen que está bien el pago por kilómetros? El sistema es siempre dinámico, así como agregamos líneas, habrá que ver los servicios, habrá que ver esto que vos decías, que puede haber un colectivo que podamos ampliar la frecuencia. Hay líneas que tienen colectivos cada 4 o 5 minutos. En algunos casos tendrán que espaciarse un poquito más, 1 minuto, 2 minutos. Para la gente no es mayor impacto, para el sistema sí una diferencia de costos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Era el titular de Saeta, Claudio Mor. La entrevista completa enseguida en el YouTube Marcela Jesús, a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús, y está en la página web elexpresodesalta.com.ar. Mil disculpas, Isa Galarza de la Caja de Pandora. Beso grande a todos, hasta mañana.